Hoy vamos a hablarles sobre las US GAAP, los principios contables generalmente aceptados en Estados Unidos y la importancia que tienen estos en la elaboración y preparación de los estados financieros uniformes. Nuestro video consta de 3 partes. La primera parte está a cargo de mi persona, mi nombre es Lisbeth Chiquista Sánchez. La segunda parte está a cargo de Bentucía Espinosa Lourdes y la tercera parte de Cantorín Saldaña Marlene. En los siguientes minutos trataremos el tema referente a la definición, historia y objetivos de los US GAAP. Actualmente la economía crece a pasos agigantados y muchas empresas llegan a convertirse en verdaderos titanes industriales. Esto ha originado que debido a la necesidad de controlar el desenvolvimiento de las actividades financieras de estas empresas, se han diseñado una serie de normativas y procedimientos que se deben de seguir, con la finalidad de velar tanto por el correcto funcionamiento de las actividades económicas como por la transparencia de sus cifras o las ganancias que generen estas empresas. Por ello, la contabilidad debe ser considerada como una actividad de servicio, por cuanto la información se genera es utilizada por usuarios que recurren a él para tomar decisiones de diferentes tipos y alcances. ¿Qué son los US GAAP? Son los principios contables generalmente aceptados y usados por las compañías basadas en los Estados Unidos y las que cotizan en bolsa. En los Estados Unidos, la bolsa de los Estados Unidos se llama Wall Street. Y de propiedad privada, las empresas, organizaciones no lucrativas y los gobiernos. Estas normas son una combinación de estándares autorizados por organizaciones reguladoras y maneras aceptadas de cómo se debe llevar la contabilidad de acuerdo a cada país. Abarcan un volumen masivo de estándares, interpretaciones, opiniones y boletines que son elaborados por el FAS. El FAS es el Directorio de Estándares de Contabilidad Financiera. Este directorio establece los principios contables generalmente aceptados que se aplican a las empresas estadounidenses. El gremio contable, AICPA, y la SEC, Security and Exchange Commission. Estas normas sirven de guía contable para la formulación y confección de adecuados estados financieros sobre la base de métodos uniformes de técnicas contables. Y para que estos puedan ser entendidos por terceras personas, es necesario que sean preparadas en base a un grupo de normas previamente distinguidas que sean de una aceptación general. Es decir, son normas que definen cómo una empresa debe mantener sus registros financieros, contables y los procedimientos de cómo se llevan a cabo estas auditorías que realizan cada empresa, y la manera en la que se preparan los estados financieros. Los US GAAP son muy detallados, que reflejan el ambiente litigioso que impera en Estados Unidos y a una regulación cada vez más detallada de estos principios. Cada país adopta sus propios principios de acuerdo a sus necesidades. Estas normas no están escritas en esta ley, aunque la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, SEC, Securities and Exchange Commission, exige que sea seguida la información financiera de las empresas que cotizan en esta bolsa. En el Perú, la Ley 26887, la Ley General de Sociedades, en su artículo 223, nos dice que los estados financieros deben ser preparados y presentados de conformidad con estas disposiciones legales. Sobre la materia, los principios contables generalmente aceptados que adopta cada país. Continuamos con su historia. El Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Certificados, AICPA por sus siglas en inglés, es un grupo de contadores que originalmente establecieron las pautas que todos los contadores debemos de seguir.
Dado que los contadores conocían mejor el terreno de la contabilidad, la comisión autorizada que originalmente fue responsable de definir los principios de contabilidad para el AIPA fue el Comité de Procedimientos de Contabilidad en los años 1936 a 1959. Hasta la década de los 70, la Junta de Principios de Contabilidad fue el responsable de establecer principios que deberían seguir todos los contadores estadounidenses. Pero en el año 1973, el AIPA y la Junta de Principios de Contabilidad tuvieron que transferir esta responsabilidad a la Junta de Normas de Contabilidad Financiera, una empresa sin fines de lucro nombrada por la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores. Los primeros años de los principios contables generalmente aceptados, o US GAAP, estuvieron enmarcados a solucionar la emergencia fiscal de la ciudad de Nueva York. Alrededor del 2008, el FAST emitió la codificación de normas contables que reorganiza los miles de pronunciamientos de los principios contables generalmente aceptados en 90 temas contables. También en este año, la Comisión de Bolsa y Valores, o sea SEC, emitió una hoja de ruta preliminar que conduce a los Estados Unidos a abandonar ciertamente los principios contables generalmente aceptados en el futuro, y se dio como plazo máximo de conversión a NIF hasta este año, hasta el 2015. El principio contable de la partida doble fue establecido por Fray Luca Pacioli en el año 1494, del cual su enunciado básico fue en todo momento que las sumas del debe deben ser iguales a las sumas del haber y que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. También estableció esas partidas del debe y el haber. Continuamos con sus objetivos. Una de las razones principales por las cuales surgen los principios contables generalmente aceptados está referida al entendimiento básico que debe tener los usuarios sobre las cifras que genera cada empresa, es decir, cuánto de dinero o cuánto de ganancia genera cada empresa. Para que estas utilidades puedan ser comparadas con otras, con el fin de cumplir con esta comparabilidad y que la misma sea completamente válida, los estados financieros deben de seguir ciertas reglas en base a su preparación y elaboración. Por ejemplo, imaginemos por un momento que los estados financieros fuesen elaborados por cada contador en cada empresa. ¿Sería posible la comparabilidad de los mismos? Naturalmente, no, ya que existe una alta probabilidad de que se establezcan criterios diferentes entre cada contador de cada empresa. Este es uno de los principales motivos por los cuales es relevante la existencia de los principios contables generalmente aceptados, ya que su propósito fundamental es establecer normas y reglas para la adecuada presentación de los estados financieros de una manera uniforme para que todos los usuarios ajenos a la empresa puedan tomar decisiones de si invertir o no en estas empresas. También se debe restaurar la confianza de los inversores, acreedores y otros usuarios a la hora de invertir o comprar acciones de una empresa, ya que desconfía de los flujos que pueda generar su inversión en esa empresa. Otro de los objetivos son las decisiones a largo plazo. Estos principios nos ayudan a tomar decisiones a largo plazo para generar rentabilidad desde la empresa. Otro de sus objetivos es útil
para manejar el desempeño que pueda tener una empresa, cómo se desarrolla en sus actividades y por último tenemos el objetivo que es útil para el mantenimiento de los registros, ya que cada contador o cada empresa adopta principios contables que están basados de acuerdo a sus necesidades o a los hechos o a las operaciones que realiza cada entidad. Bueno, hasta acá concluye mi participación. No se pierdan la segunda parte y la tercera parte que faltaron Marlene y Lourdes, que están muy interesantes. Muchas gracias. GAPES, principios de contabilidad generalmente aceptados. Bueno, después de haber visto el concepto, la historia, ahora vamos a ver lo que son el marco de las GAPES. Bueno, los use GAPES abarcan un volumen masivo de estándares, de interpretaciones, opiniones, boletines, elaborados por 4 organismos, los cuales son la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos, tenemos al Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, tenemos el Consejo Normativo de la Contabilidad Financiera y el Consejo Normativo de la Contabilidad Gubernamental. Bueno, que a continuación lo vamos a detallar cada uno de ellas. Vamos a empezar por la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Bueno, vamos a tocar lo que es la historia, el concepto y la función de este organismo. Bueno, como historia tenemos que tuvo sus inicios en la década de 1790. Bueno, se dio en los Estados Unidos. Bueno, es una agencia de gobierno de los Estados Unidos. Bueno, este organismo tiene muchas responsabilidades o funciones, llamémoslos así. Como primera función tenemos que tiene la autoridad estatutaria de establecer normas de contabilidad financiera y prestación de informes para empresas que cotizan en la bolsa de valores. También tenemos otra función principal, que es proteger a los inversionistas y mantener la integridad de la bolsa de valores, ya que debido a un número de siempre nuevos inversionistas, digamos así, acuden al mercado de valores para asegurar su futuro, también pagar por su vivienda y garantizar una buena educación de sus hijos. Bueno, este organismo exige a las empresas con valores bursátiles negociables a revelar al público toda la información financiera pertinente a su disposición. Bueno, también digamos que se preocupa de hacer valer las leyes en normas pertinentes, como también proteger a los inversionistas que interactúan con los diversos organismos o individuos. También la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos supervisa los mercados financieros, bolsa de valores, corredores, los consejeros, inversionistas, como también los fondos mutuos, es decir, todos los que interactúan dentro del mercado de valores. Bueno, después de haber visto la Comisión de Bolsa de Valores, vamos a tocar también lo que es el punto 2, el Instituto Americano de Contador Público Certificado. Bueno, al igual que el anterior, en este organismo vamos a tener lo que es la historia, la definición, como también la misión. Bueno, fue fundado por 31 personas. Esto también se dio en New York, en los Estados Unidos, ya que es la organización nacional y profesional para todos los contadores públicos certificados. La misión de esto es proporcionar miembros con los recursos, información y liderazgo que los capacita
para así proporcionar un buen servicio, dar al público, brindar un buen servicio, ¿no? De calidad, digámoslo así, ya que ante su profesión brinde beneficio tanto a los empleadores como también a los usuarios. En el año de 1939, el Instituto Americano de Contadores Públicos creó el Comité de Procedimientos de Contabilidad, más conocido como el PAC. Bueno, este organismo se ocupa de una variedad de problemas contables oportunos que se da bueno, ¿no? Y en el año de 1959, el instituto creó la comisión principal de contabilidad, ya que la misión de esta era desarrollar el marco conceptual. Bueno, para que el Instituto Americano pueda cumplir su misión, para el cumplimiento de esta, trabaja con organismos institucionales estatales. Bueno, también el instituto, para conseguir su misión, tiene o sigue una serie de procedimientos, lo cual dentro de esto tenemos 5 aspectos. El primero, que es defensa, tenemos a la certificación y licencia, también tenemos a los informes, reclutamiento y enseñanza, y a las normas y desempeño. Bueno, vamos a especificar también cada una de ellas. La defensa, que bueno, este organismo promueve y protege a los miembros, ¿no? Tenemos también, como dijimos, el certificado y licencia, ya que también promueve y protege la designación del Comité de Procedimientos de Contabilidad. Como tercer punto tenemos los informes, que ello promueve la confianza en la integridad, objetividad, profesionalismo y opiniones de contadores públicos. También tenemos el reclutamiento y enseñanza, que bueno, son individuos altamente calificados que bueno, para convertirse en contadores públicos ya certificados. Y como último punto tenemos lo que es las normas y desempeños, ya que establecen normas profesionales para ayudar a los miembros a tener una buena conducta, ¿no? Bueno, principalmente en esto se habla de la ética profesional. Bueno, después de haber visto el Instituto Americano de Contador Público Certificado, también tenemos el Consejo Normativo de la Contabilidad Financiera. Bueno, también de esto vamos a ver lo que es la historia y las misiones que tiene o las responsabilidades, ¿no? Bueno, esto fue creado en el año de 1973, también se dio en los Estados Unidos, con la finalidad de establecer y mejorar los estándares de contabilidad e informes financieros, ¿no? Que se deben guardar en los informes financieros o reportes financieros. Bueno, también tenemos que otra de las funciones es proporcionar información útil para la toma de decisiones para tanto los usuarios internos como externos. Como por ejemplo podemos ver a lo que son los inversionistas, trabajadores, clientes, proveedores, el gobierno, entre otros. Bueno, también el Consejo Normativo de Contabilidad tiene sus objetivos. Principalmente tenemos 5 objetivos, que es la mejora de la utilidad de la información financiera, que sea más relevante, confiable, comparable. Tenemos mantener los estándares actuales para reflejar los cambios de métodos de hacer negocios, plantear nuevas estrategias. También tenemos que, bueno, proporciona promueve la convergencia de las normas internacionales de contabilidad con la mejora de la contabilidad financiera. También ve las deficiencias que tiene la información para así plantear nuevas normas que se puedan mejorar la información o tener una mejor información que sea más eficiente hacia la empresa.
Bueno, dentro del Consejo Normativo de Contabilidad también tenemos tres componentes, ¿no? Que uno de ellos, o bueno, vamos a mencionar los tres componentes que tiene este organismo. Tenemos a la Fundación de la Contabilidad Financiera, tenemos también al Consejo Normativo de la Contabilidad Financiera y al Consejo Consultivo de la el Consejo Consultivo de Normatividad de la Contabilidad Financiera. Bueno, también vamos a pasar a especificar cada uno de estas. Fundación de la Contabilidad Financiera. Esto se encarga de la supervisión, administración y finanzas tanto del Consejo Normativo de la Contabilidad Financiera y el Consejo Normativo de la Contabilidad Gubernamental, como también de sus consejos consultivos, que son de la contabilidad financiera y de la contabilidad gubernamental también. Bueno, los principales derechos que tiene esta fundación se incluye la protección de la independencia y la integridad del proceso de establecimientos de normas, como también este organismo nombra a los miembros tanto del Consejo Normativo de la Contabilidad Financiera como también del Consejo Normativo de la Contabilidad Gubernamental y a sus consejos consultivos de cada una de estas. Bueno, también tenemos el Consejo Normativo de la Contabilidad Financiera, que en el año de 1973 la Fundación de Contabilidad Financiera lo fundó para establecer y mejorar las normas de estándares de la contabilidad en informes financieros para las entidades no gubernamentales. Bueno, diríamos que principalmente esto se creó para ver o para establecer, ¿no? Normas que principalmente ayudan a la mejora de la contabilidad financiera, a tomar una buena decisión, a que los informes de la contabilidad financiera sean más eficientes. También como tercer punto tenemos lo que es el Consejo Consultivo de Normativización Principal del Consejo Consultivo de Contabilidad Financiera es de que sobre las cuestiones técnicas en la agenda de la Junta pueda asesorar, como también los posibles nuevos temas de programa, las prioridades del proyecto, como también las cuestiones de procedimientos que pueden requerir la atención lo que es de la fundación, perdón, del Consejo Normativo de Contabilidad y otros asuntos que sean solicitados por este Consejo. En la actualidad, el Consejo Normativo de Contabilidad cuenta con más de 30 miembros que representan un amplio sector de los mediantes. Ahora vamos a ver lo que son, bueno, este organismo de la contabilidad, el Consejo Normativo de la Contabilidad Financiera, abarca o tiene 4 grandes tipos de publicaciones. Vamos a detallar cada una de las publicaciones. Aquí tenemos lo que son las declaraciones, los conceptos y las normas de la contabilidad financiera, como también vamos a ver la interpretación y los boletines técnicos. Lo vamos a detallar uno por uno. Vamos a empezar por las declaraciones de las normas de contabilidad financiera. Declaraciones de las normas. Bueno, en las publicaciones de ajuste de las GAPES más autorizadas se han publicado más de 150 publicaciones hasta la fecha. También tenemos lo que es las declaraciones de conceptos de la contabilidad financiera, emitidos por primera vez fue emitido en el año de 1978, también en los Estados Unidos, ya que forman parte del proyecto del marco conceptual del Consejo Normativo de Contabilidad. Bueno, estos no son una parte de los principios de contabilidad generalmente aceptados, pues ha habido
7 de estos conceptos publicados hasta la fecha. También vamos a tener lo que son las interpretaciones, ya que se pueden modificar o ampliar las normas ya existentes, ¿no? Por ejemplo, como vemos las NICs, las NIFs, NIAs, entre otras normas. Bueno, también han habido 50 interpretaciones ya publicadas hasta la fecha. Bueno, también ahora vamos a ver lo que es, aquí tenemos los boletines técnicos. Los boletines técnicos abarcan directrices para la ampliación de las normas, ya que se interpretan opiniones de los expertos. Como también por lo general resuelve algún problema de contabilidad ya muy específico que tendrá efecto significativo o duradero. A futuro estamos hablando, ¿no? Bueno, vamos a hablar también lo que es ahora como cuarto punto o cuarto organismo. Aquí tenemos el Consejo de Normas de Contabilidad Gubernamental. Bueno, vamos a especificar también lo que es la definición, la función y la misión de esta. Bueno, primero, en 1984, en los Estados Unidos, la fundación fundó el Consejo Normativo de Contabilidad Gubernamental. ¿Con qué fin? El fin de esto fue establecer normas de contabilidad e información financiera, pero para entidades gubernamentales o públicas. Bueno, al igual que el Consejo Normativo de Contabilidad Financiera, la función de esta es que se encarga de seleccionar a los miembros asegurando una financiación adecuada. Bueno, también tenemos que son aplicables, bueno, estas normas de la contabilidad gubernamental son aplicables a la preparación de los estados financieros en las entidades gubernamentales o estatales, llamémoslas así. Bueno, para determinar si un principio contable utilizado por un cliente tiene aceptación, generalmente en los Estados Unidos el auditor puede consultar a diversas fuentes, opiniones de los expertos, como las declaraciones que emite el Consejo Normativo de Contabilidad Financiera, como también, como dijimos, las interpretaciones, opiniones, para que así pueda llevar una buena información. Bueno, eso es todo. Gracias. Continuando con la exposición acerca de los US GAAP, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados y usados por las compañías con sede en los Estados Unidos o cotizadas en Wall Street, abarcan un volumen masivo de estándares, interpretaciones, opiniones y boletines. Estas ya mencionadas son elaboradas por el FASB, que es el Directorio de Estándares de Contabilidad Financiera. Por otra parte, también tenemos al gremio contable, que en este caso viene a ser el IPA. Y también por la SEC. Los US GAAP son una combinación de estándares autorizados por organizaciones reguladoras y maneras aceptadas de llevar la contabilidad. Bueno, los estándares de US GAAP son el equivalente norteamericano de las NIF. ¿Qué son las NIF? Las NIF son las normas de información financiera, normas internacionales de información financiera. Los US GAAP son muy detallados, reflejando el ambiente litigioso cada vez más detallada. Los US GAAP no pueden desviarse de la intervención reguladora de la SEC. A continuación les daré a entender lo que son las finalidades de los principios de contabilidad generalmente aceptados.
¿Con qué finalidad se debe usar los principios contables? La finalidad es medir adecuadamente el patrimonio de la empresa, mostrando su situación financiera y económica. Los principios de contabilidad generalmente aceptados a nivel genérico y en sentido amplio, estos principios son un conjunto de normas y conceptos definidos y sistematizados por los organismos que regulan la actividad contable. ¿Con qué fin? Con el fin de contribuir a hacer más objetiva la información financiera que se maneja en las empresas. En sí, estos principios constituyen un conjunto de criterios homogéneos que van a conducir a su vez una homogenización de la práctica contable, sobre todo cuando se hace necesario la aplicación de un juicio subjetivo. El concepto de principios de contabilidad generalmente aceptados se originó en Estados Unidos, motivado por la trascendencia económica y social que tiene una correcta información financiera. Por otra parte, en un contexto de desarrollo económico y de un paralelo reconocimiento a la profesión contable en general, y de forma más particularizada a los profesionales que tienen la misión de firmar los informes de auditoría contable. La expresión de principios de contabilidad generalmente aceptados se fue extendiendo y se puede afirmar que hoy en día es utilizada de forma universal por todos los países. Los informes de auditoría externa sobre los estados financieros emitidos por estos profesionales independientes, que vienen a ser los contadores. A continuación les daré a entender sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados. Son en sí hasta la actualidad 15 principios y son también los más importantes dentro de la contabilidad. Entre ellos encontramos a lo que es la equidad, partida doble, ente, bienes económicos, moneda común denominador, empresa en marcha, valuación al costo, la equidad ya les mencioné, el periodo, el devengado, la objetividad, realización, prudencia, uniformidad, la significación o importancia relativa y como quinto principio la exposición. Bien, voy a detallarles cada uno de ellos, les voy a decir lo que significa. En primer lugar, el primer principio, que es la equidad. La equidad es el conjunto, es el principio que debe aplicar el contador en todo momento, y es la igualdad en el trato de todos los que intervienen en la operación, ya sea el empresario, la SUNAT, la CONACYT. Bueno, como segundo principio, que es la partida doble, tenemos que es la ecuación contable que se aplica con la intervención del deudor y del acreedor en las operaciones realizadas por la empresa. Como tercer principio tenemos que es el ente. El contador debe llevar las cuentas de la empresa, no de los dueños. El capital aportado pertenece a la empresa, donde los dueños son considerados por terceros. Como cuarto principio tenemos a los bienes económicos. Los bienes económicos son los bienes materiales o inmateriales que posee valor económico de la empresa. Se titulan en el lenguaje contable de los activos. Como quinto principio tenemos a la moneda común denominador. ¿Qué es la moneda común denominador? Es la representación monetaria de cada país. Todos los acontecimientos económicos se registran en los libros de contabilidad en términos monetarios.
Como quinto principio tenemos, como sexto principio tenemos a la empresa en marcha, que es cuando la empresa es reconocida para su funcionamiento. Como séptimo principio tenemos a la evaluación al costo, que en este caso es el precio de compra o de producción de los bienes, las cosas de valor, derecho de propiedad, tangible o intangible, de una empresa se conoce con el nombre de activos. Estos activos se registran al precio que se pagó por adquirirlos. Los activos están a precio de costo. Puede hacer a estos los ajustes que crean necesarios para que reflejen en la actualidad unos valores actuales. Como octavo principio tenemos a lo que es el periodo. El periodo es el lapso de tiempo en que se mide la situación económica, o mejor dicho, la gestión económica. Por lo general es de un año. La finalidad de periodo es para conocer los resultados. En este caso podrían ser las utilidades o podrían ser las pérdidas de las operaciones y situación económica, financiera de cada empresa, y verificar los cambios habidos en los 2 meses. Bueno, como noveno principio tenemos a lo que es el devengado. El devengado se refiere a los derechos y obligaciones que habrán de vencer en fecha normal del ejercicio o posterior al cierre del periodo económico. Dentro de esto se dan ingresos, costos, gastos diferidos que tiene que ser reguladas al cierre del periodo, teniendo en cuenta el tiempo, ya sea de corto o de largo plazo. Como décimo principio tenemos a lo que es la objetividad. ¿Qué es la objetividad? Son los cambios habidos en los activos o pasivos. Estas se deben de medir objetivamente y en términos monetarios. Como onceavo principio tenemos a lo que es la realización. La realización es el registro que debe ser efectuado a la realización de cada operación. Es decir, la realización ocurre cuando las mercancías o los servicios se suministran a los clientes a cambio de efectivo o de algún otro valor. La prudencia, que es el 12º principio de contabilidad generalmente aceptados, también llamados criterio conservador, es cuando se debe elegir entre dos valores. Se debe tomar en cuenta siempre el más bajo. 13º principio, que son la uniformidad. La uniformidad son los principios optados. Estos deben ser los mismos de un periodo a otro. Si una empresa hace frecuentes cambios en la manera de manejar sus registros contables, determinando un tipo de operación, se le dificultará en demasía la comparación de cifras contables en su periodo con las de otro periodo. Como 14º principio tenemos a lo que es la significación e importancia relativa. Este principio nos indica que se debe actuar con sentido práctico, aplicando el mejor criterio. El contador pasa por alto una gran cantidad de hechos de poca importancia que el trabajo de registrarlos no justifica el valor de las ventajas que se obtuviesen. Como 15º principio y último principio tenemos a lo que es la exposición. Los estados financieros deben contener toda información necesaria para la toma de decisiones. La información contable
representa en los estados financieros. Debe contener siempre en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de operación y sobre todo la situación de la empresa. A continuación, nos hacemos una pregunta. ¿Las NIF son lo mismo que los USGAP? Definitivamente no lo son. Los USGAP se aplican en Estados Unidos y son emitidos por el FASB. El FASB se encuentra en convergencia con la IASB hacia las NIF, que como anteriormente les dije, que son las normas internacionales de información financiera. El proceso inició en el año 2004 y en los últimos años en el acercamiento. Indica que en el 2004 y en los últimos años en acercamiento, indica que en el 2014 finalizará este proceso. La Bolsa de Nueva York, en esta Bolsa de Nueva York se emiten los estados financieros bajo las NIF. Por aprobación de la SEC, podemos decir entonces de que en la Bolsa de Valores de Nueva York prácticamente se están emitiendo todos los estados financieros bajo las NIF. Ya no existe ya ya no hay emisión de estados financieros sin NIF. Bueno, a continuación les voy a dar algunas diferencias entre las USGAP y las NIF. Es importante resaltar algunas diferencias entre los principios de contabilidad de Estados Unidos y las normas internacionales que vienen a ser las NIF, porque los principios contables son diferencias que existen entre los principios internacionales, ya sea de Estados Unidos o de otros países. Bueno, la USGAP es la información comparativa de un año, excepto de la SEC, que son en 2 años. El registro de una partida para la obtención del ingreso es obligatorio. No se contempla desviación de alguna norma cuando su cumplimiento puede inducir a error. Otra diferencia es que no es obligatorio la reversión de saneamientos de existencias. Tampoco la indemnización, no existe indemnización por despido a favor del empleado. Las empresas asociadas no se requieren homogenización de fechas de cierre ni políticas contables. Las operaciones discontinuas, posibles pérdidas, se periodifican. Bueno, todas estas pertenecen a lo que son las USGAP. Las NIF. La información comparativa generalmente es de un año. También los registros de una partida para obtención del ingreso, en este caso no es obligatorio. También se contempla solo en circunstancias para conseguir una presentación fiel. También otra diferencia es que la reversión de saneamiento de existencias en este caso es prohibido, y la indemnización por despido a favor del empleador en este caso también se dará un aporte. Otra diferencia es que las empresas asociadas sí requieren homogenización, a diferencia que las USGAP. Por último, las operaciones discontinuas no se periodifican. Bueno, espero que les haya gustado el presente video. Muchas gracias.